Jorge, traemos otro tema Sí. también importante. Se lo comentábamos, una exclusiva de Ciudad Capital. El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa estaba presentando una controversia constitucional en contra del Congreso por la designación del órgano interno de control. Hace unos días le comentábamos más o menos qué representaba esta situación. Es que el Congreso del Estado estaba nombrando al ente que se iba a encargar de fiscalizar y que se hicieran bien las cosas dentro de todos los órganos autónomos, entre ellos el propio TEJA. El TEJA consideraba esto una intromisión a su autonomía, consideraba que podía ser una medida incluso de extorsión. No como lo que comentábamos acá. Marco Moreno, este que no. que no entiende que no. Lo vamos a desarrollar, secretario, el día lunes, sin ningún problema, con todos los detalles, ¿no? Pero que el órgano interno de control podía ser una herramienta de extorsión por parte del Congreso hacia el propio TEJA por los casos tan delicados que se manejaban. El día de ayer se nos informa formalmente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admite la indagatoria del caso o la determinación o la revisión de la exposición del órgano del TEJA y otorga una suspensión provisional para que el Congreso no pueda designar órgano interno de control en tanto no resuelven de fondo este caso. Ahí está el documento, ¿no? Ya, de Sí. que nos hablas. Ahí está el documento, son 2 páginas, de hecho son varias páginas, ¿no? Sí, Pero claro. le pongo 2 que son las más relevantes que estaríamos hablando y que confirman que se otorga la suspensión provisional para que se impida que el TEJA reciba a un integrante del órgano interno de control. Ya se dieron las entrevistas, el Congreso no ha designado y ya no lo va a poder hacer hasta que la Suprema Corte decida qué va a pasar. Son cerca de 60 órganos internos de control que tiene la Administración Pública del Estado, específicamente en entidades de gobierno y dependencias. Uh-huh. Hay órganos autónomos que tienen órganos internos de control. Uh-huh. Hay otros que les vale, ¿no? Uh-huh. Y hay quienes lo designan ellos mismos y hay otros que dependen directamente de la Secretaría de Honestidad. ¿Por qué es tan importante y debería ser funcional el órgano interno de control? Porque es el vigilante de que los procesos administrativos, jurídicos, legales, incluso presupuestales, se hagan de la manera correcta. Uh-huh. Con estos órganos internos de control, si fueran funcionales y si estuvieran basados en una política pública anticorrupción de los gobiernos o de la administración pública del Estado, y con ello las municipales también, no sería muy difícil hacer tranzas. Y se podrían detectar incluso desde el primer momento. Claro, no tendría que pasar a una auditoría. Así es. O sea, realmente es muy cuando funciona el órgano interno de control, difícilmente hay tranzas. Así se lo pongo de fácil. Y omisiones, porque también hay omisiones. Porque sí, que al final es un acto de corrupción, ¿no? Es un acto de corrupción, sin embargo, o sea, no es un acto de corrupción como para favorecerse, ¿no? Sino también puede haber errores. O sea, incluso los propios errores de la función pública, por cuestiones procesales, se podrían prevenir. A todos les conviene realmente un órgano interno de control. Sí, a todos y a todas. Solamente al que no le conviene es aquel o que no sabe trabajar, que no sabe el reglamento o la normatividad o la ley o al trácala, ¿no? Como dices. Y realmente acá es en sentidos prácticos, a mí se me hace un desacierto, un despropósito el que se hayan ido ante el amparo. En sentidos jurídicos, políticos, está excelente. Sí. Eso es lo correcto, eso es lo que se tiene que hacer cuando estás inconforme con algo, más que el golpeteo político, presentarlo jurídicamente. Te van a dar la razón y esto va a abrir de verdad una serie también de amparos y va a abrir para que los demás órganos digan, ¿sabes qué? Pues sí, ¿por qué el Congreso me lo tiene que designar? Fuera de tintes partidistas que tiene el Congreso, aunque digan que no, lo tienen claramente, son emanados de partidos políticos y con ello, en su mayoría, si no es que todas las designaciones tienen un corte partidista. Sin duda, o sea, desde que el Congreso del Estado, como tú lo comentas, incluso las designaciones de los magistrados actualmente del TEJA, del Poder Judicial, y esa es la discusión que traíamos, la plática. Ahí te hablan Castro Trenti, ¿no? O sea, el mejor ejemplo. El IE que era... Los magistrados. Sí, también. Los magistrados también. Había muchos magistrados muy afines a Castro Trenti, a Enrique Acosta Fregoso, ubicaron mucho la posición del Poder Judicial de poder, ¿no? Mediante estos sistemas. Sí, en el Ejecutivo Federal, los ministros. Que son directos, ¿no? Sí. Y podemos verlo en las votaciones de la Suprema,
de los designados por el presidente siempre van, o la mayoría de las veces van, en favor de las determinaciones y no del presidente. por ello nos podemos ir, como dice el presidente, a que se vayan por elección. No, tampoco. O sea, no estamos todavía tan avanzados democráticamente para hacerlo, aunque sería lo correcto. Sería lo ideal, sí. Sería lo ideal. Pero bueno, más allá de esto, Jorge, ¿qué representa? Tú lo estás comentando bien. No todos los órganos tienen la misma situación. No. O sea, muy probablemente a lo mejor habría otros entes que no pudieran o que sí se les permitiera que estuviera ahí un órgano interno de control designado por el Congreso. Pero el hecho de que el TEJA haya presentado este recurso y que le hayan admitido y que le hayan otorgado suspensión provisional, nos da una línea, o sea, nos da la tendencia de cómo se está planteando y cuáles son los criterios de la Suprema. Esto no quiere decir que les vayan a otorgar que le vayan a otorgar una sentencia favorable. Al final de cuentas, la Suprema lo que hace al otorgar la suspensión es que todo quede sin efecto, que no se designe integrante del órgano interno, que no se haga nada hasta que la Suprema revise a fondo el tema. Pero esto quiere decir que al menos el ministro vio algo que sí tiene que estudiar. Claro. O sea, más allá de esto, y esto es muy positivo, porque al final los ministros van a estudiar a fondo, van a concatenar las leyes y van a decir, ¿sabes qué? En el TEJA no se puede, o en el TEJA sí se puede, o la reforma o la legislación de Baja California es errónea, o no está bien, estos puntos son abusivos, o estos puntos son correctos, o sí, adelante, sigan con esto y generaría un precedente. Ya hay una tesis en Oaxaca, como yo les comentaba hace días, y ahora vamos a revisar cuál es el resultado de la Suprema en estos momentos. Pero de qué es trascendente el tema es mucho, de que podría abrir, como tú lo dices, la puerta a más controversias constitucionales. Ahí es donde radica lo delicado, ¿no? Imagínate que dijera, toda tu reforma, toda tu ley está mal, va para atrás. ¿Qué pasa con todo lo demás? Claro. Pues bueno, ahí está este tema que es importante y que, bueno, teníamos que presentárselos por acá. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.